En una época de intensos debates teológicos, persecuciones intermitentes y una iglesia que aún se consolidaba tras la era de las catacumbas, nació un hombre cuya vida estaría marcada por la defensa de la fe y la transmisión del conocimiento cristiano a nuevas generaciones. San Cirilo de Jerusalén, un obispo y teólogo del siglo IV, vivió en un tiempo de turbulencias, enfrentando no solo las amenazas externas del Imperio Romano, sino también las luchas internas dentro de la misma Iglesia. Su legado es uno de firmeza doctrinal, claridad en la enseñanza y una valentía inquebrantable para defender la verdad del Evangelio. Su historia es la de un hombre que, pese a la adversidad, se convirtió en uno de los más grandes maestros de la fe cristiana primitiva, influyendo en generaciones de creyentes con su sabiduría y determinación. Cirilo nació en Jerusalén alrededor del año 313, un periodo de gran transformación en la historia del cristianismo. Apenas unos años antes, los cristianos habían sufrido una de las persecuciones más severas bajo el emperador Diocleciano, un intento brutal por erradicar la fe naciente. Sin embargo, con la llegada de Constantino al poder y la promulgación del Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo dejó de ser una religión clandestina y comenzó a recibir el apoyo del Estado. En este contexto de cambio, Cirilo creció y recibió su educación, rodeado de una comunidad cristiana que aún recordaba con frescura los días de persecución, pero que también comenzaba a experimentar una nueva libertad. Desde joven, Cirilo mostró una inclinación especial por la fe y la sabiduría, lo que lo llevó a recibir una educación profunda en las Sagradas Escrituras y la teología. Jerusalén, como cuna del cristianismo, era un centro de gran efervescencia espiritual, y su entorno le permitió aprender de algunos de los mejores teólogos y maestros de la época. No solo se le instruyó en la doctrina cristiana, sino también en filosofía griega, una herramienta fundamental para enfrentar los debates teológicos que marcarían su vida. La influencia del pensamiento filosófico griego en la teología cristiana era innegable, y Cirilo supo aprovecharla para estructurar y defender la fe con argumentos sólidos. En ese tiempo, la Iglesia estaba dividida por una controversia que sacudía sus cimientos, la herejía arriana. El arrianismo, promovido por Arrio, un presbítero de Alejandría, sostenía que Jesucristo no era de la misma naturaleza que Dios Padre, sino una criatura creada por Él. Esta doctrina, que negaba la divinidad plena de Cristo, generó un conflicto de proporciones enormes en toda la Iglesia, pues ponía en peligro la comprensión misma de la salvación. En respuesta a esta crisis, el Concilio de Nicea en el año 325 condenó el arrianismo y formuló el credo niceno, afirmando que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Pero aunque el concilio estableció la doctrina ortodoxa, el arrianismo no desapareció. Durante el siglo IV, sus seguidores encontraron apoyo en distintos sectores del imperio, lo que convirtió esta disputa en una batalla prolongada que definiría el futuro del cristianismo. En este clima teológico y político, Cirilo fue ordenado sacerdote en torno al año 335 por el obispo Máximo de Jerusalén. Su labor como sacerdote se centró especialmente en la formación de los catecúmenos, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo. En esta función, Cirilo demostró un talento excepcional para la enseñanza, combinando su conocimiento teológico con una pedagogía clara y accesible. Fue durante este tiempo que compuso su obra más célebre, Las Catequesis de Jerusalén, una serie de discursos dirigidos a los nuevos creyentes para instruirlos en los fundamentos de la fe cristiana. Las Catequesis de Jerusalén son una joya de la literatura cristiana primitiva, no solo por su riqueza doctrinal, sino también por su enfoque profundamente pastoral. Cirilo entendía que la fe no podía limitarse a conceptos abstractos, sino que debía ser experimentada y vivida. En sus enseñanzas, explicaba detalladamente el credo, los sacramentos, la oración y la vida cristiana, asegurándose de que quienes se preparaban para el bautismo comprendieran plenamente el significado de su compromiso con Cristo. Su manera de enseñar era cercana y persuasiva, logrando que sus oyentes no solo entendieran la fe, sino que la amaran y la hicieran suya. El año 348 marcó un punto de inflexión en la vida de Cirilo. Tras la muerte del obispo Máximo, Cirilo fue elegido como obispo de Jerusalén, una posición de gran responsabilidad y prestigio.
Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de controversia. Se dice que fue apoyado por Acacio de Cesarea, un obispo con tendencias arrianas, lo que generó dudas sobre su fidelidad a la ortodoxia nicena. Pero si bien su ascenso al episcopado pudo estar influenciado por maniobras políticas, Cirilo pronto dejó en claro que su lealtad estaba con la fe verdadera. Ser obispo de Jerusalén en el siglo IV no era una tarea sencilla. La ciudad, como epicentro del cristianismo, era un destino de peregrinación para miles de fieles que acudían a visitar los lugares santos. Esto significaba que Cirilo no solo debía guiar a su comunidad local, sino que también tenía que administrar una ciudad con una fuerte presencia de peregrinos, asegurar el cuidado de los lugares sagrados y, sobre todo, proteger la doctrina cristiana en un entorno en el que las disputas teológicas estaban a la orden del día. La comunidad cristiana en Jerusalén no era homogénea, en ella convivían seguidores del credo niceno, arrianos y otros grupos con interpretaciones diversas de la fe. La tensión entre estos grupos era constante, y Cirilo se encontró en el centro de esta batalla por la verdad. El obispo Acacio de Cesarea, que en un principio había apoyado a Cirilo, esperaba que éste se alineara con la postura arriana, pero pronto quedó claro que Cirilo no sería un títere de ninguna facción. Defendió con firmeza la fe nicena y se resistió a las presiones de los arrianos que intentaban debilitar la enseñanza de la Iglesia. Esta resistencia le valió la enemistad de Acacio, quien utilizó su influencia para destituirlo y enviarlo al exilio. Así comenzaría una de las etapas más difíciles de la vida de Cirilo, el primero de sus 3 exilios. El exilio de San Cirilo de Jerusalén no fue un evento aislado, sino el primero de varios destierros que marcarían su episcopado. Su férrea defensa de la fe nicena y su negativa a ceder ante las presiones del arrianismo lo convirtieron en un objetivo constante de aquellos que intentaban redefinir la doctrina cristiana. A lo largo de su vida, fue expulsado de su sede episcopal en 3 ocasiones, y cada vez que parecía que su voz había sido acallada, regresaba con más fuerza y convicción. Cirilo no era solo un pastor, sino un luchador incansable, dispuesto a soportar la adversidad para salvaguardar la verdad del Evangelio. El primero de sus exilios ocurrió alrededor del año 357, cuando Acacio de Cesarea, su principal rival, logró que fuera depuesto bajo acusaciones falsas. Se le acusó de haber vendido bienes eclesiásticos para alimentar a los pobres en tiempos de hambruna, algo que en realidad era cierto, pero que fue presentado como un acto de mala administración en lugar de una muestra de caridad cristiana. Cirilo fue expulsado de Jerusalén y se refugió en Tarso, donde encontró apoyo en otros obispos fieles a la ortodoxia nicena. Durante su destierro, Cirilo continuó predicando y enseñando, negándose a ser silenciado por la persecución. En el año 359, con la llegada al poder del emperador Juliano el Apóstata, Cirilo pudo regresar brevemente a Jerusalén. Juliano, aunque enemigo del cristianismo, permitió que muchos obispos exiliados regresaran a sus sedes en un intento de dividir a la Iglesia y generar caos interno. Sin embargo, este periodo de relativa paz no duró mucho. Tras la muerte de Juliano en el 363, el nuevo emperador, Valente, un ferviente seguidor del arrianismo, inició una nueva ola de persecuciones contra los obispos ortodoxos. Cirilo fue nuevamente desterrado, esta vez por casi una década, y solo pudo regresar a su sede en Jerusalén cuando el emperador Teodosio I asumió el poder y restauró la fe nicena como doctrina oficial del imperio. Su regreso definitivo a Jerusalén fue un momento de triunfo para la ortodoxia. A pesar de los años de conflicto, Cirilo no había perdido su compromiso con la enseñanza de la fe y la formación de los fieles. Su ciudad, sin embargo, estaba en un estado de crisis espiritual y material. Durante su ausencia, el arrianismo había ganado terreno y la comunidad cristiana estaba dividida. Cirilo se dedicó con fervor a restaurar la unidad, fortaleciendo la enseñanza catequética y reafirmando la importancia de los sacramentos en la vida de la Iglesia. Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió en el año 381, cuando fue invitado a participar en el Segundo Concilio Ecuménico, convocado por el emperador Teodosio en Constantinopla. Este concilio tuvo como principal objetivo reafirmar el credo niceno y condenar definitivamente el arrianismo, además de aclarar la doctrina sobre el Espíritu Santo, estableciendo su divinidad y consustancialidad con el Padre y el Hijo.
Cirilo, que había pasado gran parte de su vida luchando contra el arrianismo, vio en este concilio la confirmación de todo por lo que había peleado. Su presencia y testimonio fueron cruciales para fortalecer la enseñanza de la Iglesia y cerrar definitivamente el capítulo de las disputas arrianas. Después del concilio, Cirilo continuó su labor pastoral en Jerusalén hasta su muerte, alrededor del año 386. A pesar de haber pasado años en el exilio y enfrentado incontables dificultades, nunca abandonó su compromiso con la verdad. Su obra, en especial sus catequesis de Jerusalén, siguió influyendo a generaciones de cristianos, y su nombre quedó inscrito en la historia de la Iglesia como uno de los grandes padres de la fe. El impacto de San Cirilo de Jerusalén no se limitó a su tiempo. Sus escritos continúan siendo una referencia esencial para la teología cristiana, y su ejemplo de valentía y perseverancia inspira a quienes buscan defender la verdad en tiempos de adversidad. En reconocimiento a su contribución a la doctrina y a la vida cristiana, la Iglesia lo proclamó Doctor de la Iglesia, un título reservado para aquellos cuyos escritos y enseñanzas han enriquecido profundamente la fe. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a contar las historias de aquellos que, como San Cirilo de Jerusalén, entregaron sus vidas a la defensa del Evangelio y la formación de la Iglesia. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de fe. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a seguir difundiendo estas vidas ejemplares. Que el testimonio de San Cirilo nos motive a vivir nuestra fe con valentía, a defender la verdad con amor y a perseverar en medio de las dificultades. Nos vemos en el próximo episodio.